Tributarias de gran calado. Ese ha sido el asunto de debate nacional en las últimas semanas y hoy queremos disipar algunas dudas, conocer los argumentos que respaldan al gobierno de la presidente Castro para enviar estas reformas al hemiciclo. Señor Ochoa, bienvenido al programa. Es un gusto tenerle aquí esta mañana. Muchísimas gracias, Darío. Es un placer estar contigo. Le agradezco mucho. ¿Cómo va su trabajo? Pues cansado por momentos, pero es bastante gratificante estar haciendo las transformaciones por las que luchamos 13 años en las calles. ¿Qué es lo que está malo y que quieren cambiar con las reformas tributarias? Que los pobres son los que sostienen las finanzas públicas. Creemos que eso no es justo. Creemos que existen diversos escudos fiscales que permiten que los ricos evadan, que le mientan al Estado y eso debe cambiar. También las exoneraciones en este país se han convertido en privilegios y no en mecanismos de desarrollo. Entonces queremos corregir eso y queremos que las exoneraciones sean mecanismos de desarrollo y creo que lo estamos logrando con los dos nuevos regímenes. ¿De qué manera lo quieren corregir? Bueno, en primer lugar, combatiendo los abusos que fueron legalizados dentro de los regímenes. Y en segundo lugar, permitiendo modificaciones a la norma tributaria que hagan efectivos los controles que vamos a ejercer SAR, CEFIN y aduana. ¿Eso significa que lo que había no funcionaba o lo que había era malo? O lo que hay, digamos, en presente, porque todavía no Claro. se han aprobado las reformas. Hay que decir que hay exoneraciones que sirven, ¿verdad? Es decir, hay empresas que efectivamente generan empleo, que no utilizan su exoneración para evadir impuestos, que cumplen con los objetivos de los regímenes. Sin embargo, hay otras que distan mucho de este comportamiento. Y hay como dos grandes problemas, ¿no? El primero es lo que sucede en la práctica, ¿no? Y lo segundo es lo que ya está legalizado dentro de los regímenes. Y aquí quizás uno de los mejores ejemplos es cómo se ha desnaturalizado uno de los regímenes más importantes, como el régimen sólido. El régimen de zonas libres ha sido en 1976. Inicialmente lo que buscaba era promover las exportaciones en materia de confecciones textiles y vestimenta, ¿no? Y hoy en día hay empresas que se dedican a la minería, imagínense. Empresas que se dedican a la producción de tilapia, camaroneras, hasta call center. Cuando dentro no era del esa su régimen. naturaleza. Exacto, está absolutamente desnaturalizado. ¿Y esa naturalización cómo se fue produciendo? Pues eso es lo que hemos venido denunciando, ¿no? O sea, se ha venido produciendo sobre todo con reformas legislativas y estamos implementando expedientes para remitirlos a la CICI una vez que se instale en el país para que investigue efectivamente cómo fue ese proceso de aprobación de estas reformas legislativas en el Congreso. Una sola reforma, le voy a poner el ejemplo, un solo decreto aprobado en el 23 de diciembre del 2021, habiendo perdido ya las elecciones del Partido Nacional, le costó al pueblo hondureño 9.928 millones de lempiras, que es, para poner el ejemplo del SAR, es 7 veces todo el presupuesto anual del Servicio de Administración de Renta. ¿Qué se Entonces, refería a esa reforma? Era una reforma que permitía regularizar empresas en 2022. La regularización consiste básicamente en que usted paga un 1.5% de sus ingresos brutos y se le otorga un sello de finiquito definitivo. SAR, CEFIN y aduanas no pueden auditar la empresa, ninguno de los periodos que ha prescrito, y esto extingue también, que no ha prescrito, pero y esto extingue también todas las deudas que la empresa tiene con el Estado. Entonces, pagando un porcentaje menor, te permite que se extinga la deuda, incluso aunque esté en la vía judicial. ¿Y dónde estuvo la normalidad ahí? La normalidad está en primer lugar en que esto lo aprueban después de que perdió el Partido Nacional, ¿verdad? Es decir, están haciendo una norma que impacta fuertemente las finanzas del gobierno durante el 2022 y además yo no diría más bien dónde está lo anormal, sí, más bien las regularizaciones y amnistía fueron
la norma, ¿no? En el gobierno del Partido Nacional. Imagínense que de 2010 hasta 2021 se aprobaron 25 decretos de amnistías o regularización. Para la década anterior, de 2000 a 2009, se aprobó una. Y eso destruyó por completo la moral tributaria. Que la moral tributaria es que la gente pague voluntariamente. Pero cuando existen excepciones tan amplias como las exoneraciones, como las amnistías, como las regularizaciones, eso provoca que la gente, bueno, eso afecta en primer lugar el principio de generalidad, que es un principio constitucional, ¿verdad? Está en el artículo 351, que básicamente dice que todo mundo debe pagar. Claro. Y en segundo lugar, afecta la moral tributaria, que es la voluntad de pago, ¿no? Ayúdeme, don Marlon, a entender más específicamente lo que aludía usted antes cuando dijo que empresas que habían sido autorizadas para operar con determinada naturaleza luego aparecieron en otras. Una empresa dedicada a construir camisetas para exportar, por mencionar una, o calcetines, o lápices, textos, o cuadernos. Luego aparece haciendo trajes para astronautas, haciendo comida, haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Claro. Si usted me dice que empezaron a distorsionarse la naturaleza original y fue amparados en decisiones legislativas, en ese sentido, ¿dónde está lo malicioso relacionado con el privado si quien lo autorizó fue el legislador? Bueno, para empezar tendríamos que ser bastante ingenuos en pensar que... Perdón por plantear una pregunta tan complicada, creo que la haya entendido perfectamente. Claro. No es ingenuo pensar que es el legislador que por iniciativa propia permite, por ejemplo, que se, lo voy a poner otro ejemplo, en diciembre también de 2021, fueron bastantes decretos los que se aprobaron en esos 2 meses de transición en un Congreso que además sesionaba de forma virtual. En el Congreso se reinterpretó un artículo del Código Tributario, que es el artículo 103. Para no entrar en detalles técnicos, lo único que le voy a decir es que esa reinterpretación, o esa interpretación, le costó al pueblo hondureño 1.140 millones de lempiras. Una interpretación sencilla. Y no es especulación decir que esta interpretación la gestionó la Asociación Hondureña de Maquiladores, porque ellos nos lo han dicho. Para nosotros esta es una interpretación corrupta, porque exime a empresas exoneradas de presentar una declaración, que es la declaración de precios de transferencia. Y con esa interpretación, 3 empresas particularmente utilizaron la interpretación para votar sanciones que les habían sido aplicadas por montos arriba de 1.000 millones de lempiras. Entonces, no es una ingenuidad pensar que es una iniciativa del Poder Legislativo, cuando, bueno, en ese caso puntual le voy a decir que eso no fue expresado, ¿no? por la Asociación Hondureña de Maquiladores, que ellos diseñaron ese decreto y lo propusieron, lo habían propuesto desde hacía varios meses, pero en diciembre fue que les dijeron que sí se los iban a aprobar. Nosotros, bueno, creemos que la relación entre el Estado, entre los funcionarios públicos, que son la representación del Estado, y el sector privado, debe ser distinta. ¿En qué sentido? En primer lugar, como funcionarios públicos, no solo representamos al sector privado. Hay algunos que han confundido eso. Y aquí te lo digo sin ningún ánimo de ofender. Yo creo que Pedro Barquero confundió quién era su jefe. Confundió que en realidad el pueblo es nuestro jefe. Es toda la población quien nos concede a través del poder de representación la posibilidad de efectivamente representar sus intereses. Entonces, ¿cómo debe ser esa relación entre sector privado y Estado? Debe ser armoniosa y a eso aspiramos nosotros, pero también debemos estar conscientes como funcionarios públicos que representamos a toda la población, incluidos los empresarios, que tampoco es la cúpula empresarial, incluidos los 300.000 empresarios en Honduras. Todos ellos pagan impuestos, apenas son
1.600 empresas las que están exoneradas, y además de los empresarios representamos a toda la población. Y en ese sentido también representamos los intereses de la población que mira que un gobierno no tiene suficientes recursos para atender programas como todo el programa de atención y asistencia social que ha impulsado la presidenta, los programas de atención al sector agro a través del bono tecnológico, a través de la reactivación de Banadesa, los programas de rescate del medio ambiente, entre otros, ¿no? Entonces, esos son los intereses que nosotros como funcionarios tenemos que representar, los del pueblo, incluido dentro del pueblo la empresa privada. ¿Cuál diría usted, don Marlon, que es el alma de esta reforma tributaria? El alma es la progresividad. El principio de progresividad establece que el que más gana debe pagar más impuestos. Y lo que sucede actualmente es que, por ejemplo, las 10 familias más ricas en este país, de cada 100 lempiras que ingresan a sus empresas, apenas pagan 3 centavos de impuestos. Y el problema aquí, dice mucha gente, bueno, ¿y por qué no los topan? Dicen popularmente. Y es que todo el andamiaje jurídico que estamos transformando con la Ley de Justicia Tributaria está diseñado para procurar la inmunidad. Le voy a poner 5 ejemplos sencillos. En primer lugar, se permite ocultar la propiedad de las empresas con la persistencia de figuras como acciones al portador, ¿verdad? Que le permite a usted ser dueño de una empresa si tiene los papeles de las acciones. En segundo lugar, Honduras, desde el 2007, el gobierno del presidente Zelaya no firma un nuevo convenio para compartir información a nivel internacional. Nosotros no compartimos información con los principales paraísos fiscales de los que estamos inundados aquí alrededor en el Caribe, ¿no? Y hubo demoras serias para la ratificación de la Convención de Asistencia Mutua en materia administrativa, entonces, que nos va a permitir acceder a información de todos estos paraísos fiscales. En tercer lugar, con el Código Tributario se introdujeron pues, elementos como el secreto bancario para fines tributarios que inhiben que nosotros podamos acceder a información sobre el patrimonio de los grandes capitales. En cuarto lugar, no se exige, el SAR no exige que se reporte quiénes son los dueños finales de las empresas, solo exigen que reporten el primer grado, pero aquí un esquema de evasión que se popularizó desde la década de los 2010 fue constituir diversos fideicomisos, empresas de maletín en el exterior, con la finalidad de ocultar quién era el dueño de las empresas hondureñas. Para ponerle un ejemplo, hay bancos grandes aquí en este país que son propiedad de otras personas jurídicas que están fuera del país, bancos nacionales, quiero decir, propiedad de personas jurídicas o holdings que están fuera del país. Y eso pues inhibe que nosotros sepamos o que podamos rastrear, ya cuando la propiedad sale del país, inhibe que nosotros podamos rastrear quién es el dueño. Todos estos mecanismos pues han permitido que cuando la administración tributaria quiere hacer una auditoría, no tenga acceso a la información debida y no pueda sancionar. El último escudo, yo creo que es el que más ha impactado en la imposibilidad de que nosotros podamos hacer auditorías efectivas. Son los artículos 174 y 177 del Código Tributario. Básicamente lo que estos artículos dicen es que en materia tributaria específicamente, como una excepción del derecho administrativo, la ejecución se suspende cuando el obligado tributario presenta un recurso de reposición o demanda al Estado. En la práctica, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos deudas originadas en 1993 que no hemos podido cobrar. 1993. Hace 30 años. 30 años. O sea, hace 30 años se originó la deuda y no la hemos podido cobrar porque han presentado recurso de reposición ante el SAR, recurso de apelación ante CEFIN, que es la instancia de alzada en materia administrativa. ¿Y esas instituciones por qué no han resuelto? En 30 años. Bueno, un Estado profundamente ineficiente, ¿no? Un Estado, y además le voy a decir que en gran medida, bueno, por un lado tenemos procedimientos poco efectivos, sí, poco eficientes también. Sí.
Pero por otro lado, en muchas instituciones del Estado existe poco personal. Y esto puede ser controversial porque todo el mundo dice el gasto corriente que ejecute el gobierno es demasiado elevado. Pero dígame usted, para poner otros ejemplos, dígame usted si aquí no hacen falta médicos, si aquí no hacen falta maestros, si aquí no hacen falta más policías. Aquí hace falta también más personal administrativo en muchas dependencias. Se puede atajar eso haciendo los procesos más eficientes, pero también hay instancias que están sobrecargadas, que están saturadas de solicitudes. Y eso, al menos en la instancia administrativa. Por otro lado, no hay que desconocer que la corrupción, el tráfico de influencias, el amiguismo en este país, que es la práctica con la que se agilizan expedientes acá, todos los que a mí constantemente me llaman conocidos, y hay gente que solo me manda el número de expediente, ¿no? Agilízame. Yo a todo el mundo le digo que no. Nosotros no agilizamos trámites. Los expedientes, ya sea de la empresa más grande de este país, ya sea de un amigo del ministro, del viceministro, o de una persona de tierra adentro, se resuelven por orden de llegada, todo. Entonces, esa práctica que existe en Honduras de que los expedientes se resuelven en función de si el abogado o si el dueño de la empresa conoce al ministro, también provocan muchas ineficiencias dentro del sector público y provoca que los expedientes que se atiendan sean esos, ¿no? Los que se agilizan producto del tráfico de influencias y no los que deberían ser más efectivos. Y solo le voy a poner solo le voy a hacer un comentario final. En el Poder Judicial, esto es así también. O sea, en el Poder Judicial, las demandas que se notifican son las demandas que muchas empresas pagan para que se vayan a notificar, ¿no? Incluso esto está reglamentado en el Poder Judicial, ¿no? Existen tarifas para pagarle a las personas que van a notificar expedientes. ¿Y por qué en el Poder Judicial nosotros tenemos 1.700 demandas, Darío, sin siquiera notificarse? Porque el Estado de Honduras no puede competir contra bufetes y contra empresas privadas que en el juzgado, por ejemplo, de lo civil, pagan hasta 3.000 lempiras para que se notifique una demanda. Nosotros no podemos pagar eso. Yo he considerado sacar de mi bolsa, en realidad, para que se puedan notificar algunas demandas que son prioritarias. 1.700 sin notificar. Entonces, estos artículos, volviendo al inicio, el 174 y 177, provocan que todas las auditorías, todas las resoluciones que nosotros hacemos sean papel mojado porque pueden recurrirse durante hasta 30 años, pero el promedio es de 10 a 15. Pónganos en contexto para el resto de nuestra conversación esta mañana. ¿Cuánta variación hay del proyecto original que ustedes presentaron hace algunas semanas con el que presentaron en el Congreso hace 2 días? Bueno, se incorporaron diversos comentarios que son a nuestro parecer que mejoran la esencia del proyecto. Por ejemplo, ¿provenientes de dónde? Provenientes de todos los sectores, ¿no? Nosotros hemos discutido este proyecto de ley y ha sido un proyecto de ley ampliamente socializado y discutido. Hemos socializado el proyecto con el sector privado, naturalmente, lo hemos socializado también con estudiantes, con obreros, con pobladores, y hemos discutido el proyecto también con organismos internacionales, ¿verdad? Particularmente hemos recibido el acompañamiento y la asesoría del Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y una ONG guatemalteca con incidencia en Centroamérica que se llama el ICEF. ¿Acompañamiento qué significa? ¿Aprobación del Fondo Monetario? Bueno, aquí le confieso que el Fondo Monetario considera que este es un proyecto excelente, ¿no? Y lo han expresado en las reuniones de primavera que recientemente se sostuvieron hace un par de semanas en Washington. Y esos comentarios que llama usted así, que se recogieron de distintos sectores, ¿van dirigidos hacia qué? Van dirigidos hacia, bueno, algunos van dirigidos hacia, aquí lo voy a decir, algunos comentarios del COEP van dirigidos hacia mantener
el esquema de corrupción que imperó aquí en materia tributaria. Esos no se consideraron. El COEP, hay que decir, el COEP no hizo recomendaciones en el proyecto y usted puede corroborar esto entrando al Twitter del COEP. Ellos publicaron el documento que se entregó al gobierno. El documento básicamente consiste en un análisis artículo por artículo del decreto, explicando por qué están en contra de ellos, pero ellos no hacen una recomendación de qué es lo que debería ¿Ni lo hicieron ponerse, en ¿no? privado en tantas reuniones que dijo el COEP que había sostenido con ustedes? En la mayoría de artículos no plantearon recomendación. Lo que plantearon fue las razones por las cuales ellos se oponían. Se opusieron, por ejemplo, a que aquí se ratificara una convención que se ha ratificado en 148 países, por ejemplo. Y bueno, da pena, pero lo que dijeron es que se oponían porque el texto de la convención, e insisto, lo pueden ratificar en la página de Twitter, había sido un copia y pega de la convención que se aprobó en otros países. Creo que no entienden cómo funcionan las convenciones, porque las convenciones funcionan de esa manera. El texto íntegro de las convenciones se aprueba primero por el Poder Ejecutivo, el procedimiento que establece la Constitución, y luego se ratifica en el Congreso de manera íntegra. Luego uno puede establecer reservas. Claro. Se opusieron, por ejemplo, a la derogación de acciones al portador, etcétera. Pero mejor hablemos de los comentarios que sí se incorporaron, ¿verdad? ¿Me los habla después de una pausa, si le parece? Adelante. Un par de minutos para la publicidad. Estoy conversando esta mañana con el señor director del Servicio de Administración de Rentas, el abogado Marlon David Ochoa. ¿Quieren eliminar el secreto bancario? Se va a eliminar el secreto tributario, se le ha dicho, ¿no? Que es el secreto bancario para fines tributarios. El 86% de los países en América Latina, sus administraciones tributarias tienen acceso a información bancaria. Solo en Honduras es que no existe ningún acceso a la información. ¿Por qué necesitan hacerlo si ya el artículo 72 del Código Tributario permite que el artículo 72 es el problema, porque el artículo 72 dice que para que el SAR pueda acceder a información bancaria, en el numeral 4, nosotros tenemos que dar la información a la que queremos acceder. Es decir, tenemos que dar información sobre el cheque, sobre la transferencia, sobre... ¿No le parece eso correcto? Es como que yo le diga, ¿quiere saber mi nombre? Adivínelo. O sea, tenemos que, para acceder a la información que queremos obtener, tenemos que dar la información que queremos obtener. Es un absurdo, ¿no? No, pero es que vamos a ver. El secreto bancario, a la luz del artículo 72 del Código Tributario, le establece el margen de lo que usted quiere investigar del contribuyente X. ¿Sí o no? Esa figura nunca se ha utilizado para acceder a información bancaria. Es que el artículo 72, pero ese es el sentido. Numeral 4, permite que la administración tributaria acceda a información bancaria por dos vías. Primero, diciendo cuál es el contexto de la investigación que le está realizando al obligado tributario. Sí. Por ese artículo nunca se le ha dado información a la administración tributaria. Nunca. Desde que está vigente, desde el 2017. ¿Por qué no funciona? Porque precisamente se intermedia a través de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, que fue una decisión para efectivamente impedir que se tuviera acceso a la información. Pero la segunda forma en que se puede acceder es si usted le da a la Comisión de Banca y Seguros, usted quiere obtener información bancaria, está haciendo una auditoría, dice, esta persona es imposible que tenga cero de ingresos, como lo reporta uno de los empresarios más millonarios de este país, y quiere obtener información bancaria para ver si efectivamente ha ganado menos que el compañero camarógrafo, usted y yo, en este país. Quiere acceder a esa información bancaria, tiene que dar el número de cheque o transferencia individualizado, tiene que dar el nombre de la persona que lo recibió, el nombre y número de cuenta de la persona que lo mandó. Entonces, es información a la que no podemos tener acceso. O sea, es imposible que nosotros podamos tener acceso a esa información
lo que impide que podamos acceder a ella. No sé si me explico. Sí, se explica bien. Ahora bien, lo que quiero entender es por qué en lugar de hacer una reforma de la tramitología, por así decirlo, que usted acaba de enunciar, no se reforma que tenga acceso la administración de rentas, administración tributaria, a esa información de manera específica, sino que pretenden abrir un portal enorme y en un país sin seguridad jurídica como el nuestro, con las particularidades que tiene Honduras y que no ignora usted ni yo, es abrir una puerta ciertamente riesgosa. ¿No le parece? El riesgo está mitigado en el proyecto de ley. El SAR tiene políticas de seguridad bastante estrictas y tengo que decir y reconocer que ni siquiera en el gobierno anterior se utilizó la información tributaria para extorsionar gente, más que la extorsión que hacía Juan Orlando, ¿no? Pero esa ya es de alto nivel. Pero nunca hubo una filtración de información tributaria, nunca se utilizó la información tributaria para extorsionar, como han pretendido decir en el COEP, para extorsionar a través de maras y pandillas. Además de que tenemos políticas de seguridad de la información robustas, en el proyecto de ley que fue remitido al Congreso, se establece que el SAR y aduanas van a poder acceder a esta información a través de un protocolo de seguridad de la información y de acceso a esta información que va a ser redactado en conjunto con la Comisión Nacional de Banca y Seguros. La información bancaria va a ser resguardada por el director ejecutivo, o pena de las penas, Por valga supuesto. la redundancia, que aplican. ¿Han valorado ustedes que el solo hecho de aludir que se elimine el secreto bancario, el solo hecho de aludirlo, ya desestimula el ahorro? No, para nada. O sea, aquellas personas que son correctas no deberían desestimularse. Lo que sí creemos que podría desestimular es el lavado de activos. Lo que creemos que podría desestimular es el ahorro de dinero proveniente del narcotráfico. Y lo que creemos que podría desestimular es la evasión fiscal. Y eso es lo que se pretende corregir con la ley, ¿no? ¿Cuántos empleos se van a perder con las reformas tributarias? Se van a ganar decenas de miles. En la ley de justicia tributaria se crean dos nuevos regímenes que lo que buscan es vincular el beneficio fiscal a la generación de empleo. Ahorita usted puede recibir miles de millones de lempiras en exoneraciones y no generar ningún empleo. Y hay pues ejemplos. Le voy a poner el ejemplo de una generadora térmica. Cada empleo generado en esta generadora térmica en 2021 le costó al pueblo hondureño 3.3 millones de lempiras en ingresos tributarios dejados de percibir. O sea, 3.3 millones de lempiras por cada empleo generado por esta generadora térmica. Apenas tiene 77 empleados registrados en el Seguro Social. Entonces, claramente hay regímenes que no han generado el empleo que uno o que se pretendía, y que le sale más barato al Estado recaudar estos impuestos y contratar a esa gente, ¿no? ¿Cuántos regímenes especiales van a eliminar? Se eliminan 11. No se eliminan regímenes, lo que se eliminan son los beneficios. Aquí ha habido un mal uso de términos en realidad, porque el régimen va a seguir existiendo para aquellas personas que ya estaban adheridas al régimen. Lo que se eliminan son los beneficios, lo que impide que se inscriban nuevas empresas en estos regímenes. Y con los que ya están gozándolos, al terminar el periodo, no vuelven a recibir más. Al terminar el periodo de 76 años en algunos casos, al terminar el periodo de 50 años en algunos casos. No todos. Algunos otros es menos El periodo. que menos 18. El que menos. El régimen que menos tiene es 18. A fecha de hoy. Sí, claro. De aquí al futuro, 18 años. No, de aquí al futuro hay regímenes que todavía tienen. Hay empresas que todavía tienen exoneraciones con vigencia hasta el 2050, por ejemplo. Y esa 28 años, 27 años, efectivamente. Por ejemplo, en el régimen de APP, de alianzas público-privadas, aquellos generadores que tienen PPA durante 30 años van a seguir gozando de su exoneración todo ese tiempo. Igualitas en las mismas condiciones, igualito que como ha ocurrido durante todo este tiempo atrás. No, esperamos que en las mismas condiciones no. O sea,
¿Qué va a cambiar? Con controles más rígidos, ¿no? Lo primero que va a cambiar, creo que es lo más importante, es que se van a hacer auditorías. En 150 años de existencia de las exoneraciones acá nunca se ha auditado a una sola empresa con fines de verificar que los objetivos que los regímenes aducen que tienen, como la generación de empleo, la atracción de divisas y la exportación, sean efectivos. Vamos a auditar, nomás salga el decreto, nosotros estamos listos con un equipo de más de 200 auditores para iniciar auditorías a empresas que han estado exoneradas. Me habla usted, director, de la creación de 2 nuevos sistemas. ¿De qué me está hablando? El régimen de incentivos a la inversión para el desarrollo, que da 2 beneficios fiscales. El primer beneficio es que si usted paga por cada lempira de salarios dignos que paga, usted puede deducir 2 lempiras de su renta. Y el otro beneficio es que puede depreciar todos los activos fijos en 5 años de manera acelerada. Se ha dicho que eso es muy poco atractivo para los inversionistas. Nosotros creemos que los regímenes de beneficios fiscales tienen que establecer un balance entre lo que es atractivo para los inversionistas y lo que es beneficioso para el pueblo. En muchos países del mundo existen regímenes como estos. Obviamente nosotros no aspiramos a competir con los regímenes más lesivos para los intereses del pueblo, como regímenes como en El Salvador, por ejemplo, que duran 57 años las exoneraciones. Es decir, si hoy se adhiere, puede durar hasta 57 años. Con eso es imposible competir, pues es una carrera a fondo a ver quién se muere primero, ¿verdad? A ver qué país desaparece primero. Entonces, todo en política, y usted lo sabe bien, es un balance, ¿no? Y aquí el balance que pretendemos promover es un balance entre cosas que sean atractivas para los inversionistas, pero también beneficiosas para el pueblo. ¿Por qué no proceden en contra de los evasores aplicando el artículo 21 del Código Tributario, que les permite a ustedes, independientemente del régimen y de las condiciones a las que se abrace un contribuyente, perseguirles penal y administrativamente para que cumplan de manera irrestricta la norma? Porque se aplicaría dentro de 30 años, con el 174 y el 177. Lo que nos pasa con todas las auditorías, pues que se recurren administrativa y judicialmente y nunca se aplican. ¿Qué quiere decir esto? Y al que encuentran ustedes en una normalidad, director, no le pueden aplicar el artículo 21, no pueden ustedes ejercer una auditoría inmediata, ahora, en el momento en que ustedes detectan una anomalía. O sea, las facultades existen. Lo que pasa es que se ha creado todo un andamiaje para que esas facultades sean vacías. Lo que estamos impulsando con la Ley de Justicia Tributaria es darle ejecutoriedad a esos actos administrativos. Es decir, que una vez que se encuentra una anomalía, una anormalidad, la ejecutoriedad de la cancelación del beneficio fiscal sea inmediata. Imagínese usted que con las normas actuales podemos encontrar a una empresa que realiza en flagrancia, ¿verdad? Que realiza contrabando de combustible, y va a poder seguir gozando esa empresa de su beneficio fiscal durante décadas, hasta que quede en firme en el Poder Judicial su expediente. Nosotros consideramos que debe tener derecho a la defensa, pero en ese proceso no debe seguir gozando de la exoneración. Parece injusto. ¿Es cierto que el sistema de exoneraciones ha generado 250,000 empleos directos y más de 1 millón de empleos indirectos? Los indirectos son indeterminables, ¿no? Lo que sí podemos determinar son los directos. Hay, según el Seguro Social, hay 224,000 personas registradas en empresas exoneradas, y la población económicamente activa son 3.9 millones de personas. Esto quiere decir que las empresas exoneradas han generado 6 de cada 100 empleos que hay en el país. Y hay que decir que no todos estos son formales, ¿no? Hay muchas empresas que pagan salarios inferiores al salario mínimo. Ni siquiera, pues, no pagan ni siquiera el salario mínimo, lo que los ubica en el sector de la informalidad. Pero sí, los informales, aquí han dicho que aquí se lanzan cifras, en este país se tiene una costumbre de lanzar cifras de manera bastante irresponsable, ¿no? O sea, aquí han llegado a decir incluso que con la ley se van a perder 500,000 de empleos. Imagínense de dónde, si ni generan 500,000 de empleos, ¿no? Las empresas exoneradas.
Ni uno tan solo se va a perder porque todas las exoneraciones van a seguir vigentes para aquellas empresas que ya gozan de ellas. ¿Por qué quieren eliminar la renta territorial si este país no es exportador de capitales? Precisamente porque no es exportador de capitales, porque a través de esa figura, le voy a poner el ejemplo de el caso de una familia que tiene inversiones en energía, que tiene inversiones en azúcar y otros rubros. Ya si les sigo diciendo los rubros, se va a saber cuáles. En 2021, 15 personas de esa familia reportaron que habían tenido ingresos por 695 millones de lempiras. Pero dijeron que 631 de los 695 millones de lempiras provenían de afuera. Cuando empezamos a investigar de dónde vienen, o sea, si esta familia efectivamente tiene empresas afuera, las únicas empresas que logramos encontrar son 3 que están señaladas en Pandora Papers, que tienen residencia en Islas Vírgenes Británicas. ¿Cuál es el esquema de evasión que se utiliza a través de la figura de renta territorial? Lo que generan empresas hondureñas, las utilidades que generan empresas hondureñas, se los transfieren a empresas que están en paraísos fiscales, cuyos dueños son difíciles o imposibles de determinar, y estas empresas en paraísos fiscales donde no se tributa nada, luego se lo regresan a las personas naturales que son dueños de esta empresa. Con este esquema de evasión, calculamos que esta familia, una familia, ¿verdad? 15 integrantes, evadió 157 millones de lempiras. 157 millones de lempiras con lo que habrían podido hacer. Ahorita el promedio de reparación de una escuela anda en 220,000 lempiras. Imagínense, figúrese cuántas escuelas se habrían podido reparar. Son más de 640 escuelas que se habrían podido reparar con lo que evadieron 15 personas a través de la figura de renta territorial. Eso es lo que queremos corregir. La segunda pausa, perdone que interrumpa la conversación, es la última vez que lo hago con el director del SAR, que está aquí con nosotros en el foro de TV Azteca Honduras. Estamos todas las mañanas aquí, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, en el foro Hablemos con Hechos de TV Azteca Honduras, más cerca de ti. Este es un foro diseñado para escuchar todas las formas de pensamiento en esta ventana plural en donde nuestros invitados tienen la palabra. Aquí los invitados sí hablan. Director del SAR. Es cierto, bueno, no, si lo planteo así, va a parecer como que estoy dudando de la palabra de un invitado. Se la voy a reconfigurar la pregunta. El director de aduanas de la administración aduanera, que muy gentilmente atendió una invitación nuestra hace algunas semanas y nos contó en esa silla que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada tiene financiamiento público. Sí. ¿Es así? ¿Puede usted explicarme más abundantemente ese argumento? Desde 1998 se adjudicó de manera directa la administración de los marchamos y formularios aduaneros. ¿Qué son los marchamos y los formularios aduaneros? Bueno, los formularios aduaneros son el formulario que uno usa, claro, que hasta el año antepasado era en papel para importar y exportar mercancías. Y los marchamos son unos candados de plástico o de metal que se le ponen a los contenedores cuando están en tránsito aduanero para verificar que no se abra en su trayecto y se saquen las mercancías. Estos marchamos, por ejemplo, valen 700 lempiras y 200 de esos lempiras, de esos 700, perdón, van para el COEP. Es un servicio que brinda el Estado adjudicado de manera directa a un gremio del sector privado. ¿Por qué se hizo eso? Para quedar bien, me imagino. Y no solo en el gobierno de 1998, luego se amplió en el 2003, luego se amplió, figúrese la fecha, 2010, 2014 y 2018. ¿Es porque lo aprueban por un periodo y lo van renovando o qué? Lo van renovando y va ampliándose la figura. En el caso, por ejemplo... Esa actividad, perdóneme, director, ¿no la podía hacer el gobierno de Honduras? Sí, la puede hacer. Es que es un servicio público. Ajá, solo bueno, que se como le los asigna, otros que presta la administración como pública. Absolutamente todos los que presta la administración pública, pero
que se ¿Cuál es la asignó. justificación? La justificación es que el Estado no sirve, de que el Estado no sirve, que es corrupto, que es ineficiente. Esa es la justificación. ¿Cuál es la realidad? La principal fuente de financiamiento del COEP. El año pasado obtuvieron más de 60 millones de lempiras de eso. Es decir, el pueblo, porque esto además se carga finalmente en el precio de los productos, ¿verdad? O sea, el cobro que se le hace, que hace el COEP a las empresas y a las personas que importan y exportan mercancías, se carga sobre el precio de los productos. Entonces es algo que pagamos todos y todas para financiar un gremio. No hay ningún otro gremio en el país que se financie a través de un servicio público. Lo que pretende y lo que propone la presidenta con la ley de justicia tributaria, en primer lugar, es que los formularios aduaneros sean gratuitos. Es decir, ya nadie está imprimiendo ningún papel, ya la administración aduanera hizo una inversión fuerte para que los formularios aduaneros fueran digitales, por Sí. lo que es un costo que va a absorber el Estado. Van a ser gratuitos en un año después de que entre en vigencia la ley. Y por otro lado, la administración de los marchamos va a ser licitada públicamente, como debería ser cualquier servicio. Además, lo que se pretende con esto es salir de marchamos que ya están bastante desactualizados, que no son digitales, y la administración aduanera en la licitación va a diseñar un marchamo que permita, por ejemplo, rastrear vía GPS los contenedores en el país. ¿Con las reformas tributarias han medido ustedes el riesgo de fuga de capitales? No existe riesgo de fuga de capitales. O sea, todas las exoneraciones van a seguir vigentes. Lo que ha existido es con el régimen actual fuga de capitales. Con eso que le digo, pues, o sea, esta familia que sacó 631 millones del país a Islas Vírgenes para evadir impuestos. El régimen actual es el que permite amplias fugas de capitales que provoca que se evadan impuestos. Con la reforma tributaria que ahora ustedes han planteado al legislativo, ¿se van a resolver todos los problemas del sistema tributario desde la óptica del Partido Libre en el poder? Yo respondería esa pregunta solo señalándole la reacción que se ha generado. Decía la presidenta el día de ayer, el miércoles, en la asamblea de la MON, que este es el proyecto más importante en materia de reforma al sistema tributario. Y lo es por una sencilla razón. Porque todas las reformas tributarias que se han implementado en este país han estado dirigidas a fregar a los más pobres. Y esta reforma lo que pretende es que los más ricos paguen la proporción de impuestos que deben pagar. Y nunca antes de esta reforma se había planteado, quizás desde 1957, una reforma que pretendiera hacer el sistema tributario más progresivo, es decir, que los que más ganan más paguen. Por eso es la importancia y la trascendencia histórica de esta reforma, y por eso la reacción de aquellos medios de comunicación y aquellas personas jurídicas, naturales y gremios que se benefician del esquema corrupto que está en pie hoy. ¿Este es el principio de un cambio de modelo económico? Sin duda, sin duda. El Partido Libre le apuesta a un modelo económico alternativo. ¿Qué es eso, concretamente? Se lo voy a decir no concretamente primero, porque me parece más importante. Alternativo, se lo voy a decir gramáticamente, o sintácticamente, más bien, lo que significa alternativo. Alternativo significa distinto a lo que tenemos. Y eso es lo fundamental. Tiene que ser un régimen económico, un sistema económico distinto al que tenemos, porque el que tenemos ha provocado que 7 de cada 10 personas sean pobres, ha provocado que en los últimos 5 años 500.000 personas salgan de dedicarse a actividades del campo, ha provocado la migración de más de 1 millón de personas fuera del país en los últimos 12 años, ha provocado que del golpe de Estado para acá hayan 2.8 millones de pobres nuevos, ha provocado todo eso. Ocupamos un sistema distinto. Ahora, concretamente, ¿qué significa ese modelo? Estamos en construcción.
estamos en discusión para definir específicamente qué significa este modelo. En el tema tributario, por ejemplo, lo tenemos claro. Significa un modelo en donde la carga del sostén del Estado, la carga del sostén de los bienes públicos, no recaiga sobre los más pobres. No tiene chiste tener Estado siquiera si quienes lo van a mantener son los más pobres. Pues. El Estado tiene que ser una herramienta de reversión de las desigualdades. ¿Qué tiene que ver las reformas tributarias que sometieron al Congreso con la producción de alimentos, con el sector agrícola? Reciben más beneficios. Por ejemplo, con la ley que remitimos al Congreso, se quita un mecanismo absurdo en el régimen de agroindustriales, mediante el cual, para que un campesino pueda acceder a el beneficio de no pagar impuestos por la compra de equipo agrícola o maquinaria, tiene que ir a inscribirse a la SAC o a CEFIN. Y con este mecanismo apenas el 2.5% exactamente de los campesinos estaban inscritos en el régimen de agroindustrial. Entonces lo que se quita es la obligación de registrar y ya todas las personas van a poder tener, todas las personas, todos los campesinos, todos los productores van a poder recibir el beneficio de exención en la compra de equipo y maquinaria. Y por otro lado, el sector o el rubro agrícola, caficultura y ganadería es un rubro priorizado en las inversiones que se van a realizar en el RINDE y en zona franca. Director, nos quedamos sin tiempo, solamente para formularle dos preguntas finales. ¿Cómo fue el tránsito de esta ley desde que lo hicieron público hasta que lo llevaron al Congreso? En el sentido de comunicarlo a los ciudadanos a manera de generar una especie de consulta social. Esa palabreja que a mí no me gusta mucho, pero debo mencionarla para entender de qué estoy hablando, esa socialización. Si ustedes fueron a los gremios, a los grupos de interés en esta reforma, a escucharles, ¿fueron a hablarles, fueron a escucharles, fueron a tomar nota de lo que dijeron o fueron a decirles lo que ustedes iban a hacer? Fuimos a hacer todo lo que usted acaba de decir. Fuimos a decirles lo que nosotros íbamos a hacer, fuimos a escucharles, fuimos a tomar nota de sus comentarios y consideramos aquellos que nos parece que no buscan la persistencia de un sistema de corrupción y evasión fiscal. ¿Puede medirlo en un porcentaje? ¿Cuánto porcentaje cambió el proyecto inicial con lo que recogieron ustedes de los contribuyentes, de los ciudadanos, de las empresas? Yo no lo podría medir en porcentaje, pero hay muchas modificaciones en relación con el decreto original. Lo que sí le puedo decir es que el decreto que se remitió al Congreso es un mejor decreto que el decreto original y fue producto de todas las interacciones que tuvimos tanto con el sector privado como con organismos internacionales y diversos actores de la sociedad. Yo sé, lo entendemos todos perfectamente, y usted también en su calidad de ciudadano, que estos asuntos tributarios, conversarlos voy a decirlo, con todos, es complejo porque no es nada grato pagar impuestos en términos, digamos, teóricos, ¿no? Por supuesto. Otra cosa es que uno genere conciencia ciudadana y uno diga, muy bien, estoy contribuyendo con el arte, con la cultura de mi país, con la seguridad, con la salud, con el empleo, etcétera, etcétera, para tener un Estado organizado. Esa es otra cosa. Pero eso pasa por la educación cívica y por la conciencia de que uno esté pagando lo justo, que esté pagando lo correcto y que sea administrado con manos limpias. Obviamente, esos son otros matices. Si le pregunta a alguien quiere pagar impuestos, evidentemente la respuesta del 100% de los ciudadanos en el mundo será que no. No sé si en el mundo. No sé si en el mundo hay países. Generalicemos así para no enredarnos en consideraciones de otro tipo. Pero vamos a eso. Eso evidentemente es un punto de partida. Espero que hayan llevado al Congreso un producto que haya recogido por lo menos la más amplia gama de opiniones. La última pregunta, director del SAR. ¿Qué futuro le espera a esta legislación en un Congreso en donde ustedes particularmente no tienen ni siquiera mayoría simple? Bueno, nosotros estamos atentos a tres cosas. Primero, hemos dicho que han insistido mucho en que den nombres de los diputados, por ejemplo, que van a apoyar el decreto.
Yo lo único que he dicho es que los diputados que van a apoyar el decreto son los honestos, porque definitivamente votar en contra de este decreto, sobre todo habiendo expuesto todo lo que se ha expuesto, es procurar la corrupción. En segundo lugar, estamos muy atentos a dinámicas de compra de votos que han existido en el pasado. Y en tercer lugar, y con esto me gustaría cerrar, Darío, y agradeciendo su invitación, estamos atentos a la posición de la Embajada de Estados Unidos, que ya en el pasado ha conspirado y ha hecho lobby en el Congreso para que no se aprueben ciertas reformas con poco éxito, ¿verdad? Como en su conspiración en contra de la ley de energía. Entonces estamos atentos a la postura de la Embajada, que va a determinar definitivamente la viabilidad de este proyecto. Le agradezco su comparecencia, espero que se haya sentido cómodo con nosotros esta mañana. 100%. Y regrese cuando sí lo estime. Seguramente. Le agradezco. Señor director del Servicio Administración de Rentas, don Marlon David Ochoa Martínez, esta mañana. Todo, gracias. Adiós.